Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Y antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. ¿Qué es lo que hace este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion, que nace de la autosuperación, que limpia el motor al límite de la perfección, optimizando el consumo para obtener el máximo rendimiento en cada litro, porque el poder de lo que llevas dentro te empuja a superar los límites. Nuevo Quantium, supera los límites. En Lanús, enfrentamos la tercera ola de COVID-19, triplicando la capacidad de testeos y sumando nuevos centros de hisopados en 7 unidades sanitarias del municipio. Tu responsabilidad es seguir cuidándote. No olvides usar tu tapabocas, mantener distancia de 2 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos, ventilar los espacios y evitar las aglomeraciones. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. La transformación no para. Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos. Simple, es cumplir con ingresos brutos y el monotributo en un solo pago. Fácil, es recibir la boleta por mail y con beneficios. Y cómodo, es realizar tus trámites en nuestra web desde donde estés. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Palladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Mi invitado de hoy es santafesino de nacimiento, pero ha recorrido, por cierto, todo el país. Tiene en su haber más de 100 personajes. Es quizás en este momento el humorista político más importante, sin olvidarnos, por cierto, de Rolo Villar. Y es una persona que lo escucha, lo ve y enseguida a uno se le dibuja como mínimo una sonrisa porque el humor que hace es realmente excepcional. Algunos de sus amigos lo califican como un periodista que hace humor, editorialista y maneja, por cierto, muy bien también la ironía. Mi invitado de hoy es Ariel Tarico. Hola, Claudio. Hola, Ariel. Gracias por estar. Gracias, a vos. Es un Digo gusto. yo, 37 años tenés, sí, Ariel, y mamma mía, qué carrera recorrida ya. Sí, sí. Porque arrancaste bien tempranito, ¿no? Sí, a los 14 en radio, en Santa Fe, en mi ciudad. Empecé haciendo algunos personajes que tenían que ver con el periodismo de allá, con la política de allá. Sí. Y bueno, la radio a mí me dio la posibilidad de conocer casi todo el país con el teatro, porque, bueno, siempre difundía en la radio dónde iba a actuar. Entonces me iba a ver la gente que me escuchaba y era toda una sorpresa, ¿no? Porque claro, no conocían esa cara que escuchaban todos los días en la radio. Así que de a poco fui formándome como actor, gracias a que tuve grandes maestros como Ana María Yunta, como claro, Ernesto Claudio, Jorge Varas,
Carlos participaste también. Con Ana María Yunta en la casa de Bernarda Alba, ¿no? Sí, que fue algo muy fuerte para mí porque Ana María siempre me decía, vos te escapás con la comedia. Es tu recurso para escaparte, pero vos tenés que seguir profundizando tu beta de actor. Y me sirvió mucho eso porque cuando compongo un personaje necesariamente tengo que ponerme en la piel, pero también en la psiquis, gesticular como el personaje. Y bueno, esa vez que hicimos la casa de Bernarda Alba fue muy fuerte porque era hacerlo, pero no de manera satírica. Claro. Interpretar los textos de Lorca, pero hacerlo serio y bueno, fue todo un desafío y una etapa muy linda. A ver, Ariel, hay como un hilo conductor. Vos empezaste desde chiquito, te gustaba dibujar. Sí. ¿No? Y hacer caricaturas. Sí. Y en definitiva yo digo, lo que estás haciendo con este humor político que haces, de cada personaje que haces, haces una caricatura. Verbal, oral, porque lo expresás de esa forma, ¿no? Hay una actuación en eso. O sea, hay todo un hilo conductor ahí, ¿no? Caricaturas, humor, actuación y este resultado que es ahora, vos sabés, ¿no? Claudio, que yo me sigo sintiendo un caricaturista, porque la caricatura es síntesis, la caricatura, además de exagerar un par de rasgos, también es una opinión. Entonces, yo siempre me baso en eso, en lo que leía en la revista Humor, en las caricaturas de Andrés Cassioli. Y bueno, previo a la pandemia pude hacer una muestra en la Alianza Francesa, mostrando un poco ese material que tenía medio oculto, que por ahí bien mostraba guardado ahí, en alguna exposición, o en algunas revistas. Y bueno, cuando veía por ahí muchas de esas caricaturas que hacía de chico, que eran caricaturas de Menem, por ejemplo, las veía y decía, bueno, sí, yo también ahora en el escenario o en la radio o en la tele sigo haciendo eso, porque es como una forma de entender la política, de entender la vida. El humor además me salvó, ¿no? ¿Por qué te salvó? Bueno, porque yo de chico tuve una infancia bastante triste, porque mi viejo se fue cuando yo tuve 6 años, entonces yo me aferraba a los programas humorísticos que veía en la tele. Claro. Y me hacían feliz. O sea, lo veía a Gasalla, veía a Juan Carlos Mesa y a Gianni Lunadei, y soñaba y quería ser como ellos. Yo veía el programa Canal K, donde estaba Carlitos Russo haciendo las voces de los personajes. Carlitos Russo, claro. Y entonces me fascinaba eso y jugaba cada tanto. Y bueno, lo pude desarrollar esto después en los talleres de teatro de la escuela. Ariel, y digo yo, porque una cosa es la actuación y otra cosa es decir, bueno, tengo habilidad para imitar a quien se me antoje, en definitiva. ¿Cómo fuiste descubriendo eso en vos que voy a decir, a ver, che, está sonando, a ver cómo habla Menem? Y arrancaste. ¿Cómo te fuiste dando cuenta de eso? Sí, bueno, primero copiando a los tipos que yo admiraba, como Carlitos Russo, Nito Artaza, Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, por ejemplo, cuando él estaba en el control en Videomatch, siempre hacía un personaje de actualidad. Entonces yo estaba en la secundaria en ese momento y en los campamentos empezaba a copiar el La Nata que hacía él, que era que se ponía así, ¿viste? Hola, ¿qué haces, boludo? Che, estamos al aire, avisá, boludo. Y empecé a copiarle esas cositas, ¿no? Claro. Y de a poco empecé a incorporarlo. Yo era muy tímido, no me animaba. Era o sea, lo más hacías del dibujo. En tu intimidad y la forma de expresarte y tuya por ahí era para el dibujo. algunos parientes, lo mostraba de a poco. En la reunión familiar. Exacto, ahí, sí. Y después en la radio, bueno, me fui soltando. Lo que pasa es que la radio, lo que me impuso fue la agenda. O sea, yo sacaba a Menem, pero tenía que hacerlo de acuerdo a lo que estaba pasando en el momento. La actualidad, digamos, claro, de ese personaje. Le tenía que dar contexto al personaje. Claro. Al principio me ponían grabado y siempre me decían, bueno, tiene que ser cortito porque el programa es muy vertiginoso, es la mañana, entonces tiene que estar acorde con lo que venimos hablando, el personaje. Y eso recién lo incorporé cuando estuve en una rutina diaria con Luis Mino, que ahora tiene una radio muy potente allá en Santa Fe, que es Aire de Santa Fe. Y bueno, él me dio como esta posibilidad de estar dentro del programa, en la mesa, y que los personajes vayan interactuando, pero con la noticia. Que tengan algo para decir sobre lo que estaba pasando. Aquel momento, digamos, que pasaba todo eso, antes los imitadores de voces mujeres
eran cómodos, tenían un personaje, un libreto escrito sobre algo para desarrollar, pero no se metían con la actualidad vertiginosa que tiene este país completamente, claro. ¿no? Sí, bueno... Rolo Villar empezó con eso. Claro, digamos, ¿no? exactamente. Bueno, previamente lo que hacía el dúo Marchetti y Scalise, que eran guionistas de Héctor Larrea, lo que hacían justamente con Carlitos Russo o con Víctor Arriague, que hacía el Pueyrredón Arenales, que era como una especie de Tato Bores de la radio, era ir actualizándoles los libretos. Y Rolo, lo que tuvo para mí de importante y que nos abrió la puerta a muchos imitadores, fue esto de volver a darle jerarquía al cómico con opinión en la mesa y que puede opinar a la altura del periodista y que puede interactuar. Y me parece que lo que hizo él y Estelita Montes cuando empezaron en el año 2000 ahí en Radio 10 fue que de golpe se puso más atención en el laburo que hacía Martín Bilic, Claudio Rico, el Pato Venegas, y así fuimos entrando de a poco todos. Yo me incorporé a Radio Mitre y tuve la suerte de que mi compañero sea David Rottenberg, y entonces con él empezamos haciendo algo que fue un éxito y que marcó una época, que eran los Fernández. A él le tocaba ser de Alberto en ese momento, que era jefe de gabinete, y a mí me tocaba ser de Aníbal, que era el ministro del Interior, y teníamos que interactuar con Néstor Ibarra. Y me acuerdo que Ibarra siempre a las 10 nos daba el pie, nosotros salíamos por teléfono, porque él se los imaginaba mejor a los personajes y podía actuar el enojo, podía actuar mejor, creérsela. No ser el Aníbal que estaba ahí y viéndote a vos. Sí, él se los imaginaba. Entonces siempre salíamos o de un estudio de al lado o por teléfono. Y me acuerdo que los pies que nos daba era relacionado con lo que pasaba en el día. Cuando nos hacía una pregunta al personaje. Totalmente. Y bueno, y te tenías que poner en la pie y tenías que zarasear como los personajes reales. Totalmente. Digo yo, y eso también te lleva, digo, el humor, como lo haces hoy en día, también a decir cosas que el humor te permite decir que por ahí en una declaración formal o tradicional no se dice, ¿no? Pero, y sos de manejar muy bien la ironía en cada una de tus respuestas. Sí, yo creo que los personajes que hago un poco son como mis demonios, o son como cosas que vienen para hacer catarsis, o que muchas veces son como un vómito, una cosa de liberación. Y eso por ahí me lo dicen mis compañeros, que son los que terminan nutriendo a los personajes, porque no sería lo mismo si yo hiciera monólogos y si eso fuera grabado. Interacciones donde se va enriqueciendo. Necesita de la mesa y de la chicana. Totalmente. Y así se va nutriendo el personaje y así le voy inventando cosas. Me pasa, por ejemplo, cuando hacemos el pase a la tarde con Johnny Viale y con Nelson, que se empieza a dar una especie de juego donde el personaje real por ahí puede empezar a decir otras cosas, o lo mismo que se dio con Nelson, ¿no? Que era, imitame, me decía Nelson, pero vos tenés la libertad de hacer el otro Nelson. Entonces yo empecé a meterle a Nelson K, que además de cantar la marcha peronista, también cantaba la marcha sabalera, en honor a Colón. Entonces, claro, yo lo hacía Nelson serio, pero decía: vayan pelando las chauchas, aunque les cueste trabajo. ¿Dónde juega el sabalero? ¿Dónde juega el sabalero? Todo el mundo boca abajo. Ay, 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 ay. Entonces trataba de meterle discursos raros para el personaje real. Eso es lo que a mí me divierte. Construir un muñeco aparte del personaje real. Bien. Y digo, llegaste a provocar en Nelson la carcajada que hasta este momento era prácticamente desconocida en Nelson, ¿no? Tan formal, tan... Bueno, él laburó con otros humoristas, Nelson, ¿no? Pero él laburó tanto con Martín Bilic como con Ezequiel López, que ahora está en Radio 10, con Juanjo Salce, y todo el mundo te dice, la verdad que siempre es increíble porque Nelson es un buen compañero. Pasaba lo mismo con Santo Biasati, también era como raro, porque él tenía una imagen muy seria, pero con el humor él lo tomaba como un recreo. Y bueno, con Nelson pasaba lo mismo, incluso no hace falta que nos pongamos de acuerdo previamente con lo que vamos a decir. Se improvisa ahí en el momento. Sí, él se relaja y hay veces que está serio así, de golpe pasa el... Y
y de golpe cambia el tono. Pero mucha gente me pregunta, che, pero ¿por qué hace esa risa? Y bueno, él es así. Él se ríe de esa forma. Se ríe de esa forma y lo toma muy bien. Además tiene mucha humildad y mucha autocrítica, porque él se permite con la caricatura que yo hago reírse de sí mismo. Así que yo lo valoro mucho eso. Totalmente. Digo, Ariel, arrancaste, bueno, debutaste acá en Buenos Aires con nada más ni nada menos en ese momento con Héctor Larrea. Sí. Después pasaste por un aviso que pasaste a Mitre. Sí. Era un aviso clasificado que no decía para qué medio era. Tenía que mandar un demo y bueno, esperar. Importante Radio decía algo así, ¿no? Sí, Importante Radio, busco a humorista joven, mandar demo a casilla de correo. Y yo no tenía ningún contacto con Mitre. Me dijeron, che, me parece que están buscando de ahí para el programa de Ibarra. Pero bueno, yo lo mandé y me acuerdo que en esa época yo no tenía celular y fui a un locutorio donde abría los mails, porque tampoco tenía computadora en mi casa, y ahí recibí un mail de Alejandra Medina, que era jefa de producción del Hoy por Hoy, y que me decía, te estamos buscando, bueno, recibimos tu demo, queremos conocerte. Claro. Y al principio fue muy frío todo, y después Ricky González, que era uno de los editores ahí de la radio, me dijo, bueno, de todos los que mandaron quedaste vos, vamos a hacer una prueba, a ver cómo resulta, que te puedas meter con tus personajes en el programa de Ibarra y también hacer alguna que otra participación con Magdalena. Claro. Y bueno, fue algo muy fuerte para mí porque si bien viajaba todos los fines de semana a Buenos Aires, ahora me decían, bueno, tenés que venir de lunes a viernes a instalarte. Así que fue de una. Fue el gran paso, digamos. Sí. ¿Y con Rivadavia cómo era? ¿Estabas acá también? Sí, con Rivadavia estaba los fines de semana con Paulino Rodríguez, que me conseguía los canjes de ómnibus Guasardi. Un grande, Ricardo. Profesor mío fue Guasardi. Sí. Y bueno, siempre, claro, me ayudaba con todo eso, hasta que después se dio el pase ahí a Radio Mitre, y bueno, ahí estuvo mi tía Ita, que vivía en Floresta, que me cedió parte de su casa para que yo pueda estar los 3 meses de prueba. Claro. Y bueno, fue como muy importante para mí porque de golpe en esa mesa del Hoy por Hoy estaba Beto Casella, estaba Daniel Moyo, Marcela Labarca, Felipe Piña, Pacho Donel, eran grosos. Totalmente. Digo, ¿cómo te fue impactando vos? Porque debutaste con un número 1 como era Héctor Larrea, después Néstor Ibarra, Magdalena, laburaste también con Santo Biasati, con Jorge Lanata, o sea, empezás Mateico también, con Mateico. Yo digo, ¿cómo ibas percibiendo? ¿Qué pasaba en vos en eso? ¿Te sorprendías? ¿Te amilanaba un poco o decías, te manejabas como un pez en el agua en cada paso? Y con cada conductor era un tema, me tenía que adaptar, entonces eso estaba bueno. Y de alguna forma cada uno de esos conductores fue un poco mi viejo, ¿no? Porque con algunos conductores tenía más complicidad, otros por ahí había como cierta pica y por ahí era más difícil, a otros me gustaba desafiarlos, pero todos me dejaron algo y fue como, con cada uno tuve una enseñanza distinta y fue una época de mucho vértigo porque fue de muchos cambios ahí en Radio Mitre. Claro. Y a mí me sirvió para ir adaptándome y fue como, bueno, un spoiler de lo que iba a venir después, o sea, fue como que algo que me anticipó de que, bueno, esto nunca va a ser permanente. Nunca vas a estar totalmente arriba. Hay veces que te toca estar en una meseta, hay veces que vas a bajar. Ariel, ¿y te gusta más tu trabajo en la radio o en la televisión? ¿Tienes alguna preferencia o te dan los dos igual o te dan cosas distintas? Ahora todos estamos haciendo por ahí radio y tele a la vez. Se está dando algo muy loco ahora, que los oyentes se enganchan con el streaming. Y hay veces que cuando no está la transmisión o cuando no anda la cámara del estudio, enseguida me manda mensaje y dice, ¿qué pasa que no te veo? Porque es como que se divierten con la actuación, con ver los personajes. Un poco como lo que pasaba en la época de Sandrini, ¿no? Cuando él hacía radio, pero también lo hacía delante del público, hacía a Felipe,
pero también había un público presente ahí y de alguna forma... Y en la época que iba la gente a la radio, ¿te acordás? Sí, estaba el auditorio ahí, digamos. Sí, entonces es como que la gente ahora quiere participar, pero sí, la radio a mí me gusta más porque es el medio donde me crié y donde pienso seguir largo tiempo. Y es un medio que lo puedo hacer ya sea desde mi casa por teléfono o estando ahí más en el después estudio. de post-pandemia, Sí, todo eso, ¿no? sí, exactamente. ¿Y cómo vas incorporando ese personaje? Yo hablaba con Martín Bossi, por ejemplo, y yo decía, bueno, ¿cómo haces para sacar la voz de...? Me dice, Claudio, es lo último que hago yo. Es como que yo voy viendo rictus, actitudes, gesticulación, lenguaje corporal, el timbre de voz. Dice, cuando incorporo todo eso es como que la voz me sale del personaje. Sí. Esa es Bueno, la técnica claro. de él. No quiere decir Esto que lo he sea la conversado tuya, ¿no? con otros colegas y cada uno tiene un método diferente. Claro. Hay algunos que les entra más por el oído, a mí me entra más primero el tono y así lo voy incorporando. Y primero por ahí tiro un WhatsApp a un amigo y de a poco se genera una pequeña conversación con el personaje. Claro. Y de a poco va surgiendo. Siempre el laboratorio fue para mí la radio y después lo fui elaborando físicamente con los caracterizadores, con la vestuarista, lo fui componiendo después en el escenario. Me llevó más tiempo, pero primero tiene que estar el tono, o sea, me tiene que sonar... Es tu técnica, Sí. esa pasa por ahí, Sí, incorporar sí. eso. Hablamos cuando te estaba presentando más de 100 personajes que llevas... Y puede ser, sí. ¿Guardas un archivo de Sí. todo eso o no? Sí. Bueno, tengo en mi canal de YouTube, ahí pude incorporar sobre todo las obras de teatro que estaban en DVD y estaban en mi ¿Cómo casa. figuras como Ariel Tarico? Sí, Tarico TV. Tarico es TV. el canal. Y bueno, ahí incorporé todo ese material, que son obras de teatro hace más de 10 años también. Y trato de, guardar algunas cosas muy puntuales. En otras ahora estoy siendo más como Moria, ¿viste? Que decía que ella se muda y va tirando los recortes de diario, esas cosas. Ahora estoy como soltando algunas cosas. Antes era muy de guardar la primera nota, esas cosas. Y ahora, bueno, trato de no pegarme tanto al pasado. Y siento más a lo íntimo, a tu vida. Leí ahí que arrancabas con tu viejo cuando hacía de Julio Marvis y haciendo, porque le encantaba a tu viejo la locución y la presentación de shows. Y ¿qué pensás que diría tu viejo hoy, a esta altura de tu vida, con este éxito tremendo que tenés? Y qué sé yo, pienso que estaría contento, porque era algo que él amaba, le gustaba mucho el tema del dibujo y también de la radio, y cada tanto, bueno, cuando podía despuntar el vicio grababa alguna publicidad o conducía algún evento, pero era como un hobby para él. No se había podido desarrollar y además porque en ese tiempo había como ciertos prejuicios. Entonces yo creo que estaría contento y bueno, y me estaría acompañando. Sí. ¿Y tu mamá qué dice de todo esto? Y mi vieja, bueno, al principio era más temerosa, porque no conocía el medio y en ese sentido ahora es como que cambió, ya es mucho Lula, todo el tiempo comparte en Facebook las cosas que voy subiendo, es así, fue cambiando. Sí. Pero también fue muy necesario cuando ella al principio no era como que me censuraba o me limitaba, sino como que me desafiaba. Mira vos. Entonces cuando yo terminé el secundario me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a estudiar y vas a trabajar? Sí, le dije, voy a estudiar locución y voy a entrar en la radio. Bueno. Y siempre te iba más... Siempre era como que me desafiaba. Sí. No es que quería que me vaya mal ni nada, sino como que yo tenía que demostrarle todo el tiempo. Sí. Y ahora es la fan número 1. Sí, la presidenta del club de fans. Sí. Tenés 2 hijos, ¿no, sí, Ariel? ¿Qué edades tienen? Tiene 10 Camila y 7 Lisandro, sí. ¿Y pensás que puede alguno seguir tu camino o no? Mirá, ellos los veo como muy libres, es como que no tienen techo. Y sobre todo ahora con la tecnología, se meten en TikTok, ellos mismos graban sus videos, editan. Se arrancan de otra base, ¿no? Sí.
Y a Lisandro lo he llevado a la radio y bueno, le encantó. Es como que le gusta esto de hacer voces. Picó el bichito. Sí. Así que bueno, yo trato de no presionarlos. Y es la vida de ellos, ¿no? Sí, claro, espero que más que nada, si lo van a hacer, que sean felices, que no lo tomen como un mandato, que lo tienen que hacer porque en mi casa mi papá lo hacía. Totalmente. No estoy pendiente de eso. Sí. ¿Cómo es tu día de laburo hoy? Bueno, a la mañana me levanto a las 6 y después de llevar a los chicos al colegio, nos dividimos las tareas con Ana, mi esposa, y voy primero a la radio, estoy con Pablo Rossi, ahí de 8:30 a 9:30, que enganchamos el pase con Cristina Pérez, y después al mediodía generalmente almuerzo por ahí con algún amigo, si tengo alguna reunión de laburo. Tengo la costumbre de la siestita. Ah, muy bien. De la siestita antes de la radio a la tarde, y la siestita es donde me agarre. Por ahí estoy en mi casa, por ahí estoy en un taxi, y es esa costumbre santafesina la mantengo, ¿no? Viste, te tirás 5 minutos, ¡pac! Y recuperar te reiniciás. Ahí. Sí. Bien. Y después sigo, bueno, a la tarde con Nelson y con Johnny Viale, y a la noche estamos en TN con Diego Seigman y todo el equipo de Solo una Vuelta Más. Sí, un placer tenerte. Bueno, muchas gracias. Y realmente un reconocimiento y felicitarte por lo que haces, lo haces excepcionalmente bien y nos llenas de alegría ante una realidad generalmente compleja. Bueno, es un momento allí de esparcimiento y decir, bueno, uno puede sonreír y reír también. Esa es la idea. Es un trabajo que lo haces muy bien. Muchas gracias. Gracias por haber estado en Tal Como Son, Ari, ¿no? Y que sigan los éxitos por muchísimos años. Gracias. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo Tal Como Son. Cursé el profesorado de educación preescolar, me recibí maestra jardinera, pero por error tal vez.